nuestro programa. A continuación tenemos con nosotros al doctor Ariel Torres, quien es especialista de primer grado en Medicina General Integral Familiar. Es máster en enfermedades infecciosas, médico ocupacional del Ministerio de Relaciones Laborales, doctor en medicina, médico infectólogo del Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi. Es expositor de varios congresos, cursos nacionales e internacionales. Es el ejercicio docente a nivel superior en varias instituciones, tutoría de tesis de grado y posgrado, ha realizado publicaciones y trabajos de investigación en el Ecuador y es docente del internado rotativo de la Escuela Nacional de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. El doctor Torres intervendrá con el tema bacterias multiresistente e IAS. Bienvenido, doctor. En este momento usted puede habilitar su micrófono y compartir la pantalla de su presentación. Bueno, primero, buenos días, o buenas noches, agradecido por la presentación y bueno, hacer extensiva este agradecimiento al comité organizador y bueno, pues una vez culminado la presentación y el congreso, esperar o desear que hayamos podido satisfacer precisamente las expectativas de los participantes. Dicho esto, vamos entonces a dar inicio a la presentación que tiene como nombre precisamente, o que se titula, Bacterias multiresistentes en infecciones asociadas a la atención en salud. Por favor, ¿me pueden confirmar si está compartida la pantalla? Afirmativo, doctor, tenemos visual de su pantalla. Bien, muchísimas gracias. Entonces, precisamente para dar esta temática, vamos a hablar precisamente de tres temas fundamentales. Vamos a iniciar hablando de la resistencia antimicrobiana de las bacterias multiresistentes en las infecciones asociadas a la atención en salud y de algunos principios en el uso antimicrobiano en las bacterias multiresistentes. Precisamente tomando en cuenta que contamos con una diversidad en la composición del aforo, vamos en algunos temas muy específicos a partir de lo general a lo particular, de manera que logramos lograr mejor los objetivos. Y precisamente cuál es el objetivo que perseguimos con esta presentación, es que una vez combinada ustedes hayan reforzado y adquirido conocimientos generales precisamente en la identificación y manejo integral de las resistencias o de las bacterias resistentes y multiresistentes en las infecciones asociadas en la atención de salud. Ahora bien, si observamos esta diapositiva, podemos ver que a partir de la segunda mitad, a finales de la segunda mitad del siglo pasado, comenzamos como que con un boom, por así decirlo, en lo que es la era de los antibióticos. Es decir, comenzamos a desarrollar e introducir en la práctica médica un número significativo de antibióticos. Pero ¿qué pasaba previamente antes de este boom de los antibióticos? Y era que precisamente las enfermedades infectocontagiosas se encontraban entre las primeras tres causas de morbimortalidad a nivel mundial. No es sino entonces, hacia 1980 aproximadamente, con la caída precisamente, con la curva en descenso de los antibióticos y entre otras causas, por citar algunas, la emergencia del VIH-Sida, el uso irracional de los antibióticos y el descuido por parte de gobiernos y ministerios, precisamente en el control de las infecciones y a su vez en el control del uso de los antibióticos, que nuevamente las enfermedades infecciosas comienzan a ganar terreno, aumentan sus incidencias y también aumentan sus tasas de mortalidad. Esto trae consigo que aparezcan quizás cuatro elementos fundamentales. Primero, la reemergencia de enfermedades infectocontagiosas. Enfermedades como ¿cuál? Como la tuberculosis, que reemerge luego de un periodo donde prácticamente habíamos logrado disminuir progresivamente las tasas de casos de tuberculosis. Y dentro de la tuberculosis, que dicho sea de paso, reemerge como una enfermedad infectocontagiosa, la resistencia a la rifampicina como principal antifímico en el tratamiento de la tuberculosis. Segundo,
la aparición de enfermedades oportunistas. Entendamos, por ejemplo, citomegalovirus, tosoplasmosis, histoplasmosis, cristococosis. Y además, la emergencia de algunos gérmenes que anteriormente no eran frecuentes en la atención de salud. Entre ellos, la Burkholderia cepacia. Tenemos además la Stenomonas maltophilia, el Crysiobacterium y la Pantoea aglomerans. Entonces, precisamente, y por último, dentro de estos 4 eslabones, la resistencia adquirida en un grupo de bacterias que realmente constituían, digamos, gérmenes frecuentes en las infecciones asociadas a la atención en salud o las infecciones en general, en las cuales no se había encontrado esta resistencia. Precisamente, estos gérmenes resistentes adquieren tal valor o tal magnitud en cuanto a la tasa y en la morbimortalidad en los pacientes que ya al final, desde 2000, la OMS declara la resistencia antimicrobiana como uno de los primeros 10 problemas de salud a los cuales se debería enfrentar la humanidad. Así, viendo un poquitico de datos desde el punto de vista epidemiológico, por lo menos tenemos aquí que la OMS en el 2020 plantea que ahí se estiman cerca de 700.000 muertes al año. De estas, cerca de 230.000 son por tuberculosis, que hay un aumento en la resistencia de 4.6 porcentual por año aproximadamente, y que de 2000 al 2016 ha aumentado el consumo de antibióticos en un 55%. O sea, realmente son cifras realmente que son alarmantes. Y además, en ese mismo documento, estima que para el año 2050, en cuanto a mortalidad e infarto, cerca de 10 millones de personas estarían muriendo por año, con un costo mundial aproximado de 100 billones. Hasta aquí, realmente desde el punto de vista la parte epidemiológica, para no ahondar mucho. Ahora, hacernos una pregunta. O sea, ¿es la resistencia antimicrobiana de las bacterias un fenómeno actual? Bueno, no. La respuesta es que no. Aquí, en esta siguiente diapositiva, podemos ver, por ejemplo, la penicilina G, que fue aprobada por la FDA en el 1943, y ya en el 1940, 3 años previo a su introducción y aprobación por la FDA, se había descubierto entonces, o se había descrito la producción de penicilinasas como resistencias a la penicilina G. Tenemos posteriormente, después la streptomicina en el 47 aprobada, y ese mismo año se describe una resistencia a la streptomicina por mutación de la proteína ribosomal S12. Tenemos también el caso de la tetraciclina o del linezolid, que fue introducido en el 2000, y en el 99 ya estábamos hablando entonces de resistencia al linezolid por mutación de ARN23S. En esta parte que estamos viendo de la resistencia, vamos a hablar entonces de una clasificación. Entonces, partiendo de este conocimiento, tenemos bacterias que, a pesar de haber introducido o haber descubierto los antibióticos, ya tienen incorporado dentro de su estructura o taxonomía la resistencia a ciertos antibióticos que fueron descubiertos y que comenzaron a utilizarse en la práctica médica. A este tipo de resistencia, entonces, le vamos a llamar resistencia desde el punto de vista natural o intrínseca, que también se le conoce. Sin embargo, aparece posteriormente una resistencia que es la denominada resistencia adquirida, y es la cual precisamente adquieren las micobacterias secundaria o, digamos por así decirlo, por acción de factores externos. Y entonces es lo que comenzamos a llamar en resistencia antimicrobiana la selección, la presión selectiva. Entonces, ¿en qué consiste la presión selectiva precisamente de la resistencia antimicrobiana? Tenemos entonces un grupo de células, un grupo de células, de bacterias, y se plantea, según las leyes de las mutaciones, leyes de mutaciones que tienen su base precisamente en las teorías de Mendel, que cada cierto número de división celular o cada cierta cantidad de colonia bacteriana aparece al azar y de forma aleatoria una resistencia, ¿verdad? Es decir, cada cierto número de multiplicación celular, por decir 10 millones de bacterias, 1 millón de bacterias, comienza o aparece una mutación que se realiza de forma aleatoria y al azar.
y esa mutación tiene la capacidad de expresarse fenotípicamente en una resistencia a un antimicrobiano, ¿verdad? Es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, en el caso de la rifampicina, que es quizás uno de la droga más importante del tratamiento antifungo, se plantea que por colonias de 10 a la 7 aproximadamente comienzan a aparecer células con resistencia a la rifampicina. Entonces, una vez hemos identificado que esa célula o aparece esa célula resistente, llamamos o describimos lo que es la presión selectiva o la presión que hacemos precisamente con los usos inadecuados de antibióticos, sobre todo, por ejemplo, cuando iniciamos tardíamente el uso de los antibióticos, cuando utilizamos subdosis de antibióticos, cuando utilizamos antibióticos, por ejemplo, en patologías virales, cuando utilizamos los antibióticos, por ejemplo, en la ganadería o en la pecuaria o en los animales. Precisamente esa presión selectiva que hacemos hace que estas células comiencen a disminuir, a aumentar, a replicarse las células mutantes y se mezclen precisamente entre las células o entre las bacterias que no tienen la capacidad de la resistencia. Resultado final es que precisamente por esta presión que hacemos de la denominada presión selectiva, logramos al final ir matando las células sensibles, pero dejamos las colonias de las células resistentes. Es a esto a lo que se llama presión selectiva, o sea, por acción de factores externos, nosotros en una colonia de bacterias sensibles que cada cierto tiempo o multiplicación celular aparece una bacteria que es resistente, hacemos presión de forma tal que logramos matar posiblemente las células sensibles, pero dejamos que la célula resistente comience a reproducirse y a crecer. Pero bien, ahí no termina. Después que esa bacteria ya tiene incorporada su resistencia, aparecen principalmente 3 mecanismos que son capaces precisamente de, digamos, de transferir esta información genética y esta resistencia en forma de expresión fenotípica entre las diferentes bacterias e incluso entre bacterias de diferentes familias. Tenemos, por ejemplo, la transformación, que es cuando una célula muere o produce lisis y vierte en forma de fragmentos de ADN la información o la secuencia de ADN que contiene la expresión fenotípica de la resistencia. Otra bacteria ingiere precisamente o consume este ADN, por recombinación lo incorpora a su material genético y la bacteria adquiere la resistencia antimicrobiana. Tenemos la otra vía, o otro mecanismo, que es la transducción, en la cual por acción de, digamos, generalmente por virus bacteriófagos, penetran a la célula, logran entrar precisamente al material del ADN, hacen la transcripción del mismo, penetran o invaden otra célula, dejan en su interior la secuencia de ADN y ella por recombinación lo incorpora en su material genético y aparece en esta nueva célula, entonces la expresión fenotípica caracterizada por una resistencia a un antimicrobiano. Y por último, tenemos el último mecanismo, que es la conjugación, en la cual una célula, por medio de algo que se denomina llamar pili, lo han denominado como pili sexual o puente, que es esto que estamos viendo acá, hacen transferencia del material genético a otra célula y esa célula precisamente incorpora por recombinación ese material genético a su composición y por lo tanto adquiere la resistencia. Ahora bien, este grupo precisamente de estas características han permitido esta importancia de la resistencia que la OMS, en función precisamente de las familias o de la cantidad de antimicrobianos a los cuales ellas sean resistentes, le ha dado una clasificación precisamente para poderlas estratificar en función de la resistencia a los antimicrobianos. Y así, por ejemplo, tenemos que denominan a la bacteria multiresistente como aquel patógeno que es resistente por lo menos a 3 clases de antimicrobianos a los que previamente era sensible. Extensamente resistente, a donde solo quedan 1 o 2 opciones de antimicrobianos frente a los cuales existe la sensibilidad. Y por último, la denominación de bacterias panresistentes,
cuando el patógeno es resistente a todos los antimicrobianos comercialmente disponibles. Posteriormente a eso, y muy recientemente, debido a la importancia que tiene realmente el control y la vigilancia de las bacterias con patrón de resistencia incluido, la OMS precisamente declara una lista de patógenos que realmente por su patrón de resistencia deberían ser vigilados. Y en ese contexto los estratifica en críticos, elevados o medios. Y dentro de los críticos, de vigilancia crítica, tenemos el Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos. Tenemos Pseudomonas aeruginosa, también resistente a carbapenémicos. Y tenemos entonces las enterobacteriales resistentes a carbapenémicos y con beta-lactamasas, disculpen, de espectro extendido. Tenemos dentro de la elevada Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Helicobacter pylori resistente al claritro, Campylobacter a la fluoroquinolona, Salmonella a la fluoroquinolona también, Neisseria a cefalosporina y fluoroquinolonas, Streptococcus pneumoniae con una susceptibilidad disminuida a la penicilina, a Haemophilus influenzae resistente a la penicilina y por último, dentro de la media, ellos incorporan a la Shigella resistente a las fluoroquinolonas. Previamente, un año anterior a eso, realmente el MCP, acá en el Ecuador, lanza el manual de infecciones asociadas a la atención en salud a raíz desde los procedimientos de su sistema de vigilancia epidemiológica en el 2019, en los cuales señales cuáles son los gérmenes que vamos precisamente a vigilar dentro de la epidemiología en el país. Si nos referimos o hacemos una comparación con la diapositiva anterior de la lista de la OMS, vemos que en el país hemos incorporado el Escherichia coli multiresistente, incorporamos también el Clostridium difficile y por último la Cándida resistente a fluconazol. Si comparamos con el anterior, vemos que estamos realmente en función alineados a esta lista de la OMS desde toda la parte crítica y los enterococos y estafilococos. No hacemos vigilancia del Helicobacter, Campylobacter, Salmonella, Neisseria, Streptococcus, Haemophilus y Shigella, y vamos a ver precisamente más adelante, porque en el país no estamos precisamente haciendo vigilancia de estos gérmenes que la OMS los describe como gérmenes importantes, precisamente para vigilarlos y mantenerlos controlados y prevenirlos. Previamente habíamos hablado, y vamos a refrescar rapidito lo que son las infecciones asociadas a la atención en salud, que no es más que es una infección que se presenta precisamente en un paciente que está internado y que al momento de su internación no estaba la enfermedad en periodo de incubación, o aquellos pacientes que salen de una institución pública y comienzan una infección que sí el periodo de incubación se encontraba en el momento de salir, es decir, que se infecta en el hospital, pero el periodo de incubación de aproximadamente, si es bacteriano, sobre todo de 48 horas, el paciente está sintomático en tu casa y sobre las 48 horas la sintió, inicia con síntomas. Y también incluye, por supuesto, a los personales de salud que contraen enfermedades infecciosas. Teniendo en cuenta precisamente esta característica, ¿en qué radica el reto? Precisamente de tratar y de prevenir las bacterias multiresistentes en las infecciones asociadas a la atención en salud. Primero, tenemos que partir de que el paciente se encuentra hospitalizado. Por lo tanto, si ya el paciente se encuentra hospitalizado, el paciente que está en el hospital está por una causa que no es la infección, generalmente. O sea, el paciente está hospitalizado por un X número de patología o por una patología que tiene ya de por sí un sistema de órganos o ya lo que es, digamos, la estructura de su cuerpo con un daño al cual se le añade una infección, ¿verdad? Y encima de que la infección se le añade, en este caso del tema que estamos tocando, es una bacteria que puede ser resistente o multiresistente, como es el caso. Por lo tanto, ¿cuál es el reto en este caso? En las infecciones asociadas a la salud, el primero es curar. Por supuesto que es lo que hacemos con todos los pacientes. Y segundo, es evitar en ese paciente la resistencia. Pero ahora,
¿Qué hay que tener en cuenta? Y es algo que quizás tenemos por asociación a confundir, y es que cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, no estamos diciendo de que el paciente, la enfermedad va a ser más grave o que la enfermedad va a ser más mortífera o más letal. Estamos diciendo, ¿por qué? ¿Y por qué decimos esto? Solamente estamos diciendo que en un paciente que tiene una infección con una bacteria multiresistente, nuestra capacidad o nuestras opciones terapéuticas están limitadas. Y si encima de eso, de esas opciones terapéuticas, tenemos de base un paciente hospitalizado por varias patologías, entonces desde el punto de vista de la farmacocinética y la farmacodinámica del fármaco, vamos a entonces que tener que, analizar todos estos factores para poder encontrar el fármaco ideal para producirle el efecto deseado, que es matar el germen y disminuir las reacciones en el paciente enfermo. Entonces, resistencia no es igual a aumento de la virulencia y la patogenicidad. ¿Por qué? Porque no necesariamente la mutación genética que aparece en la bacteria se asocia a un aumento en la virulencia o en la patogenicidad. Simplemente esa mutación genética se expresa fenotípicamente en una resistencia. ¿Qué pasa en la atención en salud? Nos disminuye la capacidad o las opciones terapéuticas para poder actuar sobre este paciente. Y si de base tiene patologías asociadas, por lo tanto, las limitaciones disminuyen aún más. Ahora bien, un estudio que ha realizado, una revisión bibliográfica realizada en el 2019, precisamente que habla sobre las bacterias multiresistentes dentro del contexto y la epidemiología hospitalaria o de las infecciones asociadas a la atención de salud, describe 6 grupos de bacterias con sus patrones de resistencia, que son las bacterias más frecuentes y a las cuales hay que realmente darle más importancia y más control por la alta tasa de incidencia que tienen y por la tasa de mortalidad. Han denominado a este grupo escape y entonces hacen referencia a Enterococcus resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus resistente o meticilino resistente, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter con resistencia incluida de beta-lactamasa de pecho entendido o resistencias a carbapenémicos. Acá tenemos dentro de la clasificación el Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas aeruginosa, que son precisamente bacilos gram negativos no fermentadores, pero entonces ellos no agregan, pero sí describen un poquitico más abajo en el estudio que existen otras enterobacterias que también, porque han aparecido su incidencia y sus compatrones de resistencia asociados, que también merecen el seguimiento y la vigilancia y el control, como son enterobacterias como el Escherichia coli, que dicho sea de paso, el Escherichia coli dentro de la normativa del manual de vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud en el país, sí está incorporado el Escherichia coli resistente con resistencia BLE y con resistencia a carbapenémico. Y sin embargo, el Escherichia coli no aparece en la lista que emite la OMS. Tenemos la Serratia marcensis, Proteus mirabilis y la Morganella morgani. Y dentro de las micosis, entonces hablamos sobre todo de la cándida con resistencias al fluconazol. Ahora, recuerdan que había comentado de que habíamos dado la importancia de que el Escherichia coli se vigilaba en el país, pese a que no se encontraba dentro de las listas o de la lista emitida por la OMS en marzo de 2020. Vamos a ver entonces ahora en este estudio que fue publicado por el INSPI, Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública, cuya sede radica en Guayaquil, publicado en el 2019, que lo publica precisamente a través de la Gaceta RAM y que es un reporte que se hace a partir del sistema JUNET, que es un sistema que digamos que sesiona o que es un sistema de información que incluye a muchos países de la región de la América con el objetivo precisamente de informar y analizar cómo se está comportando la resistencia de las bacterias, sobre todo en nuestra región, en la región de las Américas, y hace un reporte de un estudio en el Ecuador del 2014 al 2018, es decir, 5 años de estudio.
que comprenden, como vemos aquí, 44 hospitales, de los cuales 29 corresponden al Ministerio de Salud Pública. Y previamente, antes de llegar al análisis, vamos a ver, por ejemplo, esta cronología, y me voy a detener, por ejemplo, en estos 2 años, donde en el 2010, supuestamente, hablamos de la aparición del primer germen con resistencia a la capa penemasas, o con resistencia a los capapenémicos en Quito, Ecuador, y ya en un periodo de 4 años, ya estamos hablando de heterobacterias con resistencias a capapenémicos a nivel nacional, ¿verdad? Hablamos entonces en el 2016, 2 años más tarde, del enterococo con resistencia a la vancomicina, que realmente es uno de los principales gérmenes que vigila entonces, o que sugiere la OMS que debe estar sujeto a vigilancia. Ahora, ¿por qué Escherichia coli? Cuando vemos este cuadrito que estamos aquí abajo, en el resumen que ellos hacen, refieren como principal germen aislado en el país el Escherichia coli, e incorporan en el Escherichia coli resistencia tanto BLE como resistencia a capapenémico. Es decir, en el país tenemos una alta incidencia de Escherichia coli con resistencia a BLE y con resistencia a capapenémico. Después hablamos de Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Estos 3 sí están en vigilancia. Están dentro de la lista de la OMS, pero también dentro de los patógenos con resistencias que sugiere el país que debemos vigilar dentro del perfil de vigilancia epidemiológica. A grosso modo, y si me voy a detener aquí, fíjense cómo no hacen, en el país no hemos logrado decir que tenemos una alta incidencia de Acinetobacter, que es sobre todo el principal germen en el cual hace la lista de la OMS. Precisamente hay un predominio, y es una acción favorable dentro de los gérmenes aislados, de la resistencia de la beta-lactamasa de espectro entendido versus las resistencias a KPC o a carbapenémicos, y la resistencia del enterococo, es decir, enterococo como germen, realmente aparece de forma tardía en la cronología que emite el estudio realizado por el INSPI y publicado en el 2019. Entonces, bien, ¿cuáles son algunos de los principios que debemos realmente, desde el punto de vista analizar o tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a bacterias resistentes dentro de las instituciones hospitalarias? Por ejemplo, los bacilos gram negativos, sobre todo los XDR, deben tener obligatoriamente un aislamiento estricto y ser monitoreados y seguidos con cultivos. ¿No? Precisamente, ¿por qué? Porque estos bacilos gram negativos, XDR, lo que mismo la palabra le dice XDR, una vez que infectan o desarrollan la enfermedad, es muy difícil poder tratarlo porque las opciones terapéuticas prácticamente son nulas. Las terapias antimicrobianas deben ser orientadas por antibiograma, aunque realmente casi siempre o de forma general a nivel mundial iniciamos casi siempre los procesos infecciosos con tratamientos empíricos, pero que una vez tengamos aislado el germen y antibiograma, desescalarlo lo más pronto posible precisamente en función del antibiograma. Consideran entonces, precisamente en función de ese antibiograma, los antimicrobianos más activos, hacer uso de terapias combinadas y a altas dosis, sobre todo en gérmenes resistentes, multiresistentes, de multiresistentes hacia arriba, ¿sí? Dosis que deben ser ajustadas en función de peso, insuficiencia hepática, renal o edades extremas. Eliminar y controlar factores de riesgo y fuentes de posible contagio, sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, que identificamos que son pacientes que van a estar en una larga estadía, que son pacientes que están inmunocomprometidos. Entonces, en esos debemos precisamente disminuir o controlar esos factores de riesgo. Se aconseja, por ejemplo, el tratamiento de pacientes hospitalizados con MRCR, con Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y aquí realmente la palabra no es hospitalizado, sino la palabra que debemos utilizar es que hay algunos estudios que sugieren precisamente que en pacientes colonizados se traten al Staphylococcus aureus, sobre todo aquellos que tienen colonizados la fosa nasal, y que dicho sea de paso, en estos pacientes que aislamos el meticilino resistente en secreciones nasales, debemos también sugerir el aislamiento por gotas. El tratamiento que realmente se hace con
mupirocina, o podíamos utilizar tratamientos de meticilino resistente en los pacientes colonizados, repito, aquí esta palabra es colonizados con meticilino resistente, Staphylococcus aureus meticilino resistente, o también hacer uso del ácido fusídico si realmente presenta sensibilidad. Tenemos que entonces, dentro de los principios en la bacteria, tenemos que tener la dosificación acorde del perfil PK y PKD, o sea, de la farmacocinética y la farmacodinámica, que generalmente en función del antibiótico se pone en función sobre todo de su clasificación, si es un fármaco dependiente del tiempo o si es un fármaco dependiente de la concentración. Es decir, los fármacos dependientes de tiempo son aquellos que para lograr una mayor eficacia del mismo deberemos sostener en el tiempo la acción del fármaco sobre la bacteria. A diferencia de los dependientes de la concentración, que son aquellos que a mayor concentración en menor periodo de tiempo logramos mayor eficacia del antimicrobiano. Dentro de los, entonces, de los dependientes del tiempo, sobre todo los que presentan los anillos beta-lactámicos, introducimos o se propone la infusión prolongada, que puede ser continua o extendida. Extendida cuando, por ejemplo, ponemos cada 8 horas meropenem 500 miligramos cada 8 horas, y los 500 miligramos los pasamos en 4 horas, es decir, 4 horas la primera dosis, 4 horas y 4 horas. O continua cuando los 1500 gramos los dividimos en solución y lo pasamos en 24 horas. Y además, en el caso de estos medicamentos, hacerle monitorización de los niveles deseables. En el caso entonces de los dependientes de la concentración, generalmente utilizamos dosis única, dosis generalmente altas, y también incorporamos en ellos dosis de carga. Asimismo, sobre todo, los primeros días, primeras 24, 48 horas, hacemos uso, discúlpeme, de dosis de carga, y además deberíamos monitorizar los niveles imprescindibles para poder alcanzar ese pico necesario para que el medicamento, en función de su concentración, logre el efecto bactericida en las bacterias. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la perfusión y penetración en los tejidos. Recordemos que no todos los antimicrobianos tienen la misma capacidad para perfundir tejidos. Y en este caso, quizás, a modo de conversar un poquitico al respecto, uno de los fármacos con mejor perfusión prácticamente en todos los tejidos del órgano es la levofloxacina o la quinolona, encabezadas por la levofloxacina. Por lo tanto, generalmente se usa o es más frecuente utilizar la levo en enfermedades de órganos propiamente dicha, y no, por ejemplo, en las bacteriemias, donde las más frecuentes a utilizar son los antibióticos con anillos beta-lactámicos. Y por último, entre los principios que debemos tener también es conocer o saber cómo utilizar sinergia entre los diferentes grupos farmacológicos. Ahora, en este grupo de hacer quizás sinergia entre los grupos farmacológicos, también quizás hay que tener en cuenta o conocer un poquitico de cuál es el mecanismo de acción del antibiótico y cuál es el mecanismo de resistencia antimicrobiana. Precisamente, ¿por qué? Porque una vez que tenemos identificado, por ejemplo, cuál es el mecanismo de resistencia antimicrobiano, podemos hacer uso de antibióticos que sean afines, o sea, que tengan sensibilidad sobre germen, pero que no actúen sobre ese mecanismo de acción o que pueda actuar sobre ese mecanismo de acción debilitándolo y favoreciendo el mecanismo de acción de otro microorganismo. Por ejemplo, tenemos ahí que podemos utilizar beta-lactámico, por ejemplo, para realmente cuando tengamos, por ejemplo, alteración a nivel de la porina para no poder entrar, pero que el uso de beta-lactámico va a hacer que esta pared celular o esta porina disminuya o que sea más permeable, por ejemplo, la acción de los aminoglucósidos para que actúen a nivel del ribosoma. Entonces, precisamente, este conocimiento sobre el mecanismo de acción de los antimicrobianos y el mecanismo de resistencia de las bacterias nos permitirá entonces crear algunas de las combinaciones sinérgicas, que generalmente se hablan de dos tipos de combinaciones desde el punto de vista muy general, que es las combinaciones sinérgicas en función de la subpoblación, cuando una droga mata a la subpoblación que es resistente de la otra,
y viceversa. La otra mata la resistencia o los gemelos resistentes de la otra bacteria. Y la sinergia mecanística, que es lo que verificamos anteriormente, como cada droga actúa sobre un sitio celular distinto, una droga incrementa la tasa de letalidad de la otra al favorecer su mecanismo de acción o a favorecer que su mecanismo de acción sea más efectivo. Dentro de las combinaciones, digamos, generales de las combinaciones antimicrobianas, por ejemplo, tenemos este gráfico, vemos en flechas verdes aquellas combinaciones que sí realmente están documentadas y que sí realmente tienen evidencia científica que se pueden realmente asociar, y en color amarillo algunas que no tienen mucha evidencia, que rara vez se combinan. Por ejemplo, tenemos la asociación de antibióticos bactericidas activos frente a gérmenes en multiplicación, como son las penicilina, cefalosporina y carbapenémico en general, con anillo beta-lactámico, por ejemplo, que hacen sinergia o indiferencia con los aminoglucósidos, la fluoquinolona, las polipicinas o el metronidazol. Y también encontramos que este grupo acá abajo, aminoglucósidos, fluoroquinolona, mejor dicho, disculpen, polimixinas, metronidazol, hacen sinergia, por ejemplo, con las tetraciclinas, los macrólidos y las lincosamidas. No se utiliza por efecto antagónico, o sea, oposición, el uso, por ejemplo, de los beta-lactámicos con tetraciclina, macrólidos o lincosamidas. Ahora bien, entrando un poquitico más, digamos, en las bacterias resistentes a los carbapenémicos, que quizás es la última línea dentro de esquema de tratamiento, los carbapenémicos, digamos que hay algunos principios también o algunos criterios que favorecen o no el uso del antimicrobiano. Tenemos, por ejemplo, que entre los principios tenemos que ver la actividad microbiológica, o sea, la actividad de genes, sobre todo en función de su concentración mínima inhibitoria, su perfil de toxicidad, y también hablamos del foco. Este cuadro, por ejemplo, cuando estemos ante la presencia de una bacteria que sea resistente a carbapenémicos, si el cuadro es respiratorio, generalmente podemos utilizar carbapenémico, aunque tenga resistencias en infusión continua o en infusión extendida, con colictina o con fosfomicina o con aminoglucósidos. O también podemos hacer el uso de la tiglaciclina con cualquiera de los fármacos acá. Cuando sea abdominal, igualmente carbapenén con colistina, carbapenémicos con fosfomicina o aminoglucósidos o la tiglaciclina, también con estos tres grandes grupos. Así, cuando tengamos el urinario, generalmente siempre, fíjense cómo la primera línea de acción en el foco urinario no es el carbapenémico, porque generalmente en las infecciones de vías urinarias no complicadas con bacterias resistentes a carbapenémicos, podemos hacer uso de monoterapia a base solamente de los aminoglucósidos. Aunque cuando veamos más adelante en la diapositiva siguiente, nos vamos a dar cuenta que generalmente en las bacterias resistentes a carbapenémicos se usan tratamientos combinados. Y de cierta manera considerar también el uso de las quinolonas como el cipro o la trimetoprim sulfametoxazol si aparece sensibilidad dentro del antibiograma. Ahora, veamos quizás dentro de este grande grupo de bacterias, denominadas bacterias multiresistentes, cuáles son quizás algunas de las opciones terapéuticas que tenemos precisamente para utilizar dentro de las infecciones asociadas a la atención de salud. Por ejemplo, cuando tenemos el enterococo resistente a vancomicina, sobre todo, y aquí estamos señalando, en infecciones de vías urinarias no complicadas, podemos hacer uso de la nitrofurantoína y la fosfomicina. En el caso, por ejemplo, de, digamos, por ejemplo, patologías un poquitico más graves, como por ejemplo la endocarditis, si tenemos entonces que la resistencia a la ampicilina con la concentración inmunitaria es igual a -4, podemos hacer uso de la ampicilina en sinergia con los aminoglucósidos. Y otro antimicrobiano que también podemos utilizar en el caso de los enterococos resistentes a la vancomicina es la teicoplanina. En el caso entonces del Staphylococcus aureus resistencia a la meticilina, utilizamos generalmente, cotidianamente, la vancomicina, y segundo, después utilizamos el linezolid. Pero hay estudios que manifiestan, sobre todo en adultos, que el uso del imipenem, la fosfomicina, también tiene efectos beneficiosos
o tiene efectos precisamente en la erradicación o en matar, producir lisis en el Staphylococcus aureus meticilino resistente, y también el uso de la tigleciclina. Dentro de las enterobacterias, con resistencia a BLED, utilizamos carbapenémicos, quinolonas y aminoglucósidos en función de perfil, y también pudiéramos añadir la fosfomicina. Cuando hablamos entonces de resistencias a los carbapenémicos, podemos utilizar los tres grandes grupos o los tres grandes medicamentos que estamos hablando anteriormente, los aminoglucósidos, fosfomicina y colistina. En la mayoría de los estudios plantean precisamente el uso de los medicamentos combinados con carbapenémico o betalactámico en infusión continua o extendida, precisamente en terapia combinada. Y entonces también algunos estudios plantean que sobre todo los Acinetobacter baumannii y las Pseudomonas aeruginosa, sobre todo en función del cuadro que tenga el germen y tenga la persona, o de las complicaciones, morbilidad y de la clínica en general, cuando sean sensibles y no sean resistentes, también en ellos está recomendado el uso de la biterapia. Ahora, eso fue desde el punto de vista de las opciones terapéuticas propiamente dichas, desde digamos, el uso de la farmacología. Ahora, dentro de estas medidas precisamente para prevenir y controlar las infecciones por gérmenes multiresistentes, están, digamos, otras medidas generales, y dentro de las medidas generales, como ya todos conocemos, está el aislamiento, las medidas de aislamiento. Habíamos dicho que de manera general se propone aislamiento de contacto, y en aquellos pacientes que manifiesten o que se les estén colonizados por Staphylococcus aureus meticilino resistente a nivel de las fosas nasales, también se agrega el aislamiento por gotas. Pero además de ese aislamiento que se propone, también están las precauciones, las denominadas precauciones intensificadas, extendidas, adicionales, expandidas o máximas. Y que realmente estas precauciones se aplican sobre todo cuando la incidencia o prevalencia de los microorganismos multiresistentes no disminuye a pesar de las medidas que hemos implementado, sobre todo cuando identificamos los gérmenes, o cuando aparecen casos nuevos y aparecen reportes de brotes con estas características o con estos patrones de resistencia. Estas, digamos, medidas incluyen medidas administrativas, intervenciones educacionales, uso juicioso de antibióticos y medidas de vigilancia y control intensificado. ¿Como cuáles? Dentro de las medidas de vigilancia tenemos búsqueda activa de pacientes colonizados e infectados, precisamente con el organismo objetivo, con los organismos que hemos identificado, cultivar al ingreso o realizar cultivos de vigilancia. ¿Y a quiénes podríamos cultivar al ingreso? Precisamente podríamos cultivar al ingreso a personas que, por ejemplo, inmunodeprimidos, que vienen hospitalizados, a personas que son transferidas de otro hospital con una larga estadía en hospitales o que han estado consumiendo o utilizando antibióticos por un periodo largo de tiempo, realizar cultivos de vigilancia. Y dentro de las medidas de control que se deben intensificar, incluyen las precauciones de contacto para los casos infectados o colonizados, precauciones de contacto aplicadas en forma anticipada o preventiva, es decir, en los pacientes sospechosos o con riesgo, antes de demostrar que puedan o no estar colonizados o infectados, ya por tener factores de riesgo asociados, podemos incluso incorporar medidas de precauciones de contacto. Medidas para la administración y asignación de sector de internación, es decir, asignar habitación individual o diseñar una cohorte en un área asignada, asignar el personal de enfermería y de medicina, propiamente dicho, o auxiliares propios y específicos para, estas cohortes o pacientes que ya hemos identificado. Medidas de control ambiental intensificadas, implementar equipamiento, dispositivos e instrumentos dedicados para el cuidado de los pacientes en precauciones de contacto o los pacientes que se encuentran en corte. Y por último, reforzar e intensificar el entrenamiento del personal y monitorear la adherencia precisamente a las medidas implementadas. Ahora, de manera general, la OMS plantea que hay varias líneas estratégicas sobre las cuales debemos trabajar precisamente para garantizar o prevenir el control de las infecciones asociadas a la atención en salud por gérmenes multiresistentes o por gérmenes resistentes. Dentro de ellas, precisamente el uso adecuado de antibióticos en medicina, ganadería, agricultura, realizar programas de optimización de uso de antimicrobianos, el PROA. Ya nosotros en el país contamos, creo que desde el 2018, con unos lineamientos precisamente
para la optimización del uso de los antimicrobianos, dotar los servicios de microbiología con pruebas de diagnóstico rápido. Y este quizás es uno de los problemas que realmente presentamos en el país, porque realmente el diagnóstico rápido desde el punto de vista del laboratorio resulta un problema de salud para poder iniciar en función del antibiograma con tratamientos específicos, sino que generalmente iniciamos con tratamiento empírico y al cuarto o al quinto día es que logramos poder identificar y tener antibiograma de germen para poder entonces desescalar y poder utilizar el antimicrobiano en función del antibiograma. Información de indicadores de consumo de antibióticos y resistencia bacteriana. Esto es un aspecto fundamental. O sea, el poder de conocimiento, poder conocer cómo nos encontramos en cada una de nuestras instituciones, cómo nos encuentra en el país, precisamente en función de los principales gérmenes, en función de las principales resistencias, en función de los consumos de antibióticos, nos permite poder estandarizar, estratificar, crear, elaborar estrategias precisamente para controlar y prevenir las apariciones de resistencias bacterianas. Impulsar el desarrollo de nuevos antibióticos, educar a los ciudadanos en el buen uso de antibióticos e impulsar programas multidisciplinarios de vigilancia, prevención y control. Ahora bien, puse precisamente impulsar el desarrollo de nuevos antibióticos porque en la primera diapositiva que presenté vimos cómo en 1930, 1940, hasta 1980 se dio un boom precisamente en la incorporación de nuevos antibióticos. Sin embargo, desde el 80, 90 más o menos del siglo pasado, hemos mantenido una curva casi plana en la introducción de nuevos fármacos, de nuevos antibióticos. Sin embargo, aquí tenemos, por ejemplo, algunos nuevos antibióticos y moléculas en desarrollo. Por ejemplo, entre los nuevos antibióticos que ya realmente están en uso, tenemos el cefiderocol, que tiene actividad ante bacterias gram negativas, multirobo resistentes, bacterias resistentes a carbapenémicos, ha logrado eficacia. Meropene, bavorbactam, inhibidor de beta-lactamasa, que también incluye, además, sensibilidad ante las carbapenemasas. La plasomicina, que es un aminoglucósido que tiene acción, y este aminoglucósido tiene acción sobre las bacterias gram negativas, multirobo resistentes y extensamente resistentes, productores de KPC, de carbapenemasas y OSA 48. Tenemos la erabacilina, que es un tipo de tetraciclina que además también tiene acción frente a bacilos gram negativos, incluyendo la Cinetobacter baumannii. Tenemos entonces algunas moléculas que están en desarrollo, como el imipenem relebactam, con acción precisamente entre las bacterias productoras de resistencias a carbapenémico o pseudomonas aeruginosa multirobo resistente, que no sea carbapenemasa, sino que sea por otro tipo de mecanismo y no por mecanismo de carbapenemasa. Tenemos Actionan, Avibactam, realmente que ya se ha hablado un poquitico de él en otras investigaciones, y Cefepime, Sidebactam. Pero además, precisamente, de estos nuevos antibióticos, hay algunas otras alternativas de uso de antibióticos que se encuentran en línea de investigación y que no son muy nuevas. Por ejemplo, tenemos las nuevas terapias de fagoterapia bacteriófago, que es la utilización de bacteriófagos en el tratamiento de enfermedades de etiología infecciosa, en la cual los fagos actúan como virus, se unen a la superficie bacteriana y le inyectan el material genético que le produce la lisis bacteriana. Tenemos los péptidos antimicrobianos, que son oligopéptidos con un número variable de aminoácidos, desde 5 hasta varios aminoácidos, y que tienen amplio espectro de acción contra numerosos patógenos, incluidos virus y parásitos. Tenemos las bacterias, las denominadas bacterias depredadoras, que son bacterias como el del Ovidrio bacterobius, que tiene la capacidad de raptar a los microorganismos responsables de una infección y actúan atacando a la bacteria presa, se incrustan en su membrana, se replica y genera filamentos que se envuelven a las bacterias patógenas hasta producir lisis o matarlas. Tenemos también otras 3 alternativas, que son las bacteriocinas, por ejemplo, que son sustancias de naturaleza proteica sintetizadas por bacterias y que secretadas en el medio extracelular tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de otros mecanismos, o sea, actúan como un bacteriostático. Tenemos entonces denominados sistemas CRISP, que son repeticiones polindrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciadas, los denominados sistemas asociados de CRISP, que es una herramienta que permite, fíjense qué bonito esto, qué interesante,
editar el código genético. Y por lo tanto, si somos capaces de editar o de crear un código genético, podemos aprovechar este sistema para que este código genético ataque el genoma de las bacterias patógenas y produzca lisis o muerte de las bacterias patógenas. Tenemos por último el liposomas o trampas de lípidos, que son sustancias que tratan de utilizarse como cebo para las toxinas de las bacterias y producen para atacarlas a la bacteria, aunque son demasiado tóxicos para ser utilizados, a excepción del galio, que es más seguro para el ser humano. Esta última es quizás dentro de estas alternativas al uso de antimicrobianos que quizás menos, digamos, perspectiva futura tiene. Pero además también hablamos entonces de las inmunoterapias, hablamos de la vacuna, el uso de vacunas como profilaxis, evidentemente ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad que es realmente una alternativa eficaz. El uso de los anticuerpos, la patología infecciosa que proporciona una amplitud de dianas de distintos anticuerpos mononucleares, pero que pueden ser una alternativa precisamente para poderlos utilizar en contra de las bacterias patógenas. El uso de probióticos, por ejemplo, que es la administración de microorganismos vivos para beneficio de los hospederos, que además al entrar a los probióticos dentro de organismos vivos, luchan precisamente por instalarse dentro de la microbiota y por lo tanto es una competencia para las bacterias patógenas, por lo que los probióticos van a competir por el sitio, por el lugar y logran realmente matar o producir la lisis de la bacteria. Y hablamos entonces de la estimulación inmune, que lo que más se está utilizando realmente es la utilización de la vitamina D y butirato de felino, que realmente son los que no se sabe todavía bien el mecanismo, pero actúan estimulando el sistema inmune. Una consideración quizás muy importante a la hora quizás de tomar una decisión, sobre todo empírica, cuando tratamos a pacientes desde el punto de vista empírico, y es que existen pocas circunstancias en que la terapia combinada y saltar líneas de tratamiento es imperativo. ¿Ah? Pero en todas ellas, o en esas características, siempre es importante tratar de hacer un diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son sobre todo esas patologías donde quizás, si además conozco el perfil microbiológico de mi sala, o el perfil microbiológico del hospital, o el perfil microbiológico del país o de la provincia donde vivo, donde yo puedo quizás entrar directamente con terapia combinada e incluso hacer salto de esquemas de antibióticos, por ejemplo, en la neutropenia febril post-quimioterapia, en las meningitis bacteriana aguda, en la sepsis o shock séptico. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo en estas patologías donde existe un riesgo inminente de muerte y o un riesgo posible de daño irreversible a los órganos, de iniciar con un tratamiento empírico en primera línea si no sospecho la posibilidad de que pudiera existir una BLE o una resistencia a carbapenémico o otra resistencia de otro tipo. Por lo tanto, dentro de esta consideración importante, entender que existen patologías, sobre todo aquellas patologías donde existe un riesgo inminente, próximo, real, de muerte y o daño, donde yo pudiera iniciar con tratamientos combinados y o hacer salto de esquema de tratamiento, precisamente valorando riesgo-beneficio para el paciente. Me despido precisamente y a forma de conclusión con una frase de Joshua Ledenberg, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1958, y dice así: el futuro de la humanidad y de los microorganismos probablemente se desarrollará como los episodios de un thriller que podría titularse Nuestro ingenio contra sus genes. Hasta aquí, agradecerles, era la presentación. Si tienen alguna pregunta, con gusto puedo escucharles. Estimado doctor, muchas gracias por su presentación. No hay preguntas de parte del público. Pues quedo agradecido entonces, Sí, ¿sí? no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias por su tiempo dedicado a esta Gracias. conferencia y también a este congreso en general. Gracias. Muchas gracias y que tenga una muy buena noche. Gracias a usted también. Y lo propio.